Buenas tardes a todos, hermanos, y a todo aquel que en este momento me esté oyendo. No quería dejar de pasar este día sin también mandaros un mensaje, sobre todo de ánimo, de desearos que seáis bendecidos en este tiempo que estamos pasando de confinamiento. Y sobre todo hoy es un día alegre, es un día de celebración, porque celebramos, ¿verdad?, que Cristo resucitó. Y esa es la base del cristianismo, de que tenemos un Dios vivo, que no está muerto, que aunque pagó el precio, ¿verdad?, de lo que nosotros teníamos pendiente, pero que está vivo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como así Él nos ha prometido en su palabra. Hoy quiero ser breve porque uno de los motivos principalmente, porque ahora en estos días, por la situación que vivimos, son muchos los mensajes, ¿verdad?, que se suben a las redes y que no podemos, a veces no podemos verlos todos, porque ocuparía todo el tiempo, todo el día. Entonces, simplemente quiero dejar un pensamiento sobre el tema de la resurrección, que bueno, hoy en día pues cada uno lo puede plasmar de una forma diferente, aunque el mensaje es el mismo, ¿verdad?, la resurrección de Cristo, pero se puede ver desde distintos puntos de vista. Yo solamente quiero hacer hincapié a cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿verdad? Él tuvo varias manifestaciones, se manifestó a varias personas, pero hubo un momento en el que Él se manifiesta a sus discípulos. Y ese texto lo podemos leer en los 4 evangelios y alguno nos añade un matiz diferente. Cito los textos para el que lo quiera buscar y leer más tarde si queréis. Está en Juan 20, 19 al 23, Mateo 28, 16 al 20, Marcos 16, 14 al 18 y Lucas 24, 36 al 49. Yo voy a leer el texto que se encuentra en Lucas, aunque quizás mencione cosas que a lo mejor ahí no se dicen, pero se mencionan en los otros textos paralelos, con lo cual lo vais a poder corroborar. Aunque Jesús, como he dicho antes, se aparece a distintas personas y en diferentes ocasiones, es interesante observar el momento en el que Él se aparece a sus discípulos, los que habían convivido con Él hasta ese momento de ser apresado, aquellos que directamente habían sido influenciados por sus experiencias y que se supone que iban a ser los continuadores de su obra en la tierra después de su inminente partida. Lo primero que es de llamar la atención cuando Él aparece a los discípulos, sabéis que un poco antes nos relata el texto cuando se apareció a los que iban camino a Emaús, que siempre es un texto del que se predica mucho. Pues a continuación aparece esta experiencia. Y dice en el versículo 35 del capítulo 24 de Lucas. Dice: luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, dice que de pronto aparece Jesús. Aparece en escena, ¿verdad? En otro de los textos paralelos menciona que estaban con la puerta cerrada y de pronto Jesús aparece en medio de ellos. ¿Y qué les dice Jesús? En primer lugar, Él le dice: la paz sea con ustedes. Les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Y Jesús les dice: ¿por qué están asustados? Les pregunta: ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos
y sus pies, aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y lo llene con poder del cielo. En otro pasaje, creo, en el Evangelio de Juan, dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Ellos contaban con el Espíritu Santo en sus vidas. Lo primero que podemos notar es el saludo que Jesús... Lo que quiero tratar son las consecuencias prácticas de lo que fue o significó la resurrección de Jesús para nosotros como cristianos hoy en día. Fijaros que hay momentos en los que Jesús habla a su iglesia. En esta ocasión, ¿verdad?, directamente a sus discípulos. Si ni siquiera nosotros podemos reconocer cuando Jesús habla, cuando Jesús nos menciona su palabra, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia y él aquí, por ejemplo, les dice, es que ya esto lo deberíais de saber, ¿verdad? Es algo que los profetas dijeron en su tiempo. Y si ni siquiera nosotros sabemos reconocer la voz de Dios, sabemos interpretar la Escritura, sabemos sacarle el significado, ¿verdad?, de lo que Dios dijo en su momento, ¿cómo vamos a pretender que este mundo, ¿verdad?, que está cegado por el enemigo, el diablo, cómo podemos pretender que ellos entiendan, que ellos vean, que ellos comprendan? Tenemos que tratar de ser comprensivos nosotros, porque ni siquiera nosotros sabemos reconocer al Maestro. Así como los judíos no le reconocieron aún teniendo todo el entendimiento de que Jesús tendría que pasar por este sufrimiento, por esta pasión. Ni siquiera ellos lo entendieron. Lo primero que Jesús le dice a los discípulos, y podemos extenderlo a nosotros, son los deseos de paz. Dice que ellos, cuando se puso en medio, le dijo, la paz sea con ustedes. Mirad, no es un saludo cualquiera, no es como cuando nosotros, ¿verdad?, decimos Dios te bendiga, que muchas veces lo hacemos como una frase hecha, que está bien el hábito, porque realmente estamos deseando algo muy bueno, que Dios bendiga a la persona. Pero nosotros lo hacemos de una forma por hábito, lo hacemos ya por una costumbre, pero realmente cuando un judío, ¿verdad?, da ese saludo de Shalom, la paz sea contigo, lo que te está es deseando el mayor tesoro que pueda haber en tu vida. Y es que la paz plena, la bendición de Dios, gobierne tu vida, tu casa, tu familia. Entonces Jesús le está ofreciendo
le está deseando lo mejor para la vida de ellos, que la paz de Dios esté presente en sus vidas. En esos momentos para ellos era algo muy importante porque no estaban en su mejor momento. Después de la incertidumbre de la crucifixión de su maestro, ellos temían porque ellos fuesen las próximas víctimas, ¿verdad? Por el hecho de haber estado tan cerca de él. Estaban escondidos, aterrados, se sentían amenazados. Y ahora de pronto pues Jesús se planta en medio de ellos y les dice, les desea paz, shalom. Nosotros también, ¿verdad? Vivimos momentos en que necesitamos la paz de Dios. Y no porque sea tampoco un momento especial. En todo tiempo necesitamos que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, porque en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, vamos a estar viviendo momentos que pueden ser duros, en los cuales nuestra fe puede decaer, nuestro ánimo, y podemos hacerlo pues ya sea por una enfermedad, por un fallecimiento de un ser querido, cercano, por pecados en nuestra vida, ¿verdad? Que nos pueden quitar esa paz, que pueden traer confusión, que pueden traer a nuestra vida pues ese desasosiego. La paz de Dios es necesaria en nuestra vida y la tenemos a nuestro alcance. Jesús mismo nos la ofrece. Él tiene el deseo de que cada uno de nosotros vivamos en paz, vivamos con su paz. Él en varias ocasiones en la Escritura, ¿verdad?, encontramos estos deseos de parte de Dios. Podemos citar algún texto en el que, por ejemplo, en Filipenses 4:17 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz como consecuencia de haber confiado en Dios y depositar en su presencia todas aquellas cosas que nos afanan. Cuando oramos es una manera de entregar a Dios todo aquello que nos confunde, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos carga, y comprobamos como fruto que hay una paz que nos inunda, la paz de descansar en las manos de Dios todo aquello que trae, ¿verdad?, esa congoja a nuestra vida. En Juan 14:27 también nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, ¿verdad? No es la paz que a lo mejor comúnmente podemos entender. No es como decir, bueno, hoy estoy contento, hoy estoy tranquilo, hoy no tengo un mal día, ¿verdad? A veces nos levantamos y decimos, hoy me he levantado con el pie izquierdo. No es una paz que depende de las circunstancias. Es una paz que viene directa de Dios, ya sea por la circunstancia que estés pasando. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el último texto en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso se refiere, ¿verdad?, a esa paz, porque no hay nada que nos agote más que la angustia, que el dolor, la tristeza. Nada más que eso nos hace sentir pesados, cargados. Yo siempre menciono, por ejemplo, que a veces no sabemos valorar, ¿verdad?, el trabajo. Cuando es un trabajo mental, psíquico, vemos como en un trabajo físico la gente pues se cansa físicamente, pero aquellos que trabajamos de una forma más mental, más psicológica, a veces no se aprecia, ¿verdad?, ese agotamiento que te llega también al agotamiento físico, porque tu cuerpo también padece lo que tu mente ha trabajado, lo que tu mente se ha agotado en el día.
estamos hablando de ese descanso, ¿verdad? Que no lo podemos encontrar por muchas horas de sueño que tengamos. Es un descanso que viene directamente de Dios. La otra consecuencia de la resurrección, como digo, no quiero ser muy larga, es la comisión, la gran comisión. En Mateo, ¿verdad? Siempre mencionamos el texto de Mateo 28, donde ahí nos dice claramente la comisión. Aquí en Lucas también nos dice que también que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Directamente, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesús, su iglesia recibe este llamamiento. Ahora yo me voy, pero son ustedes los responsables de que mi reino se extienda, de que las personas que no me conocen, ¿verdad?, puedan llegar al conocimiento de mí. Sois responsables de continuar con la obra, de continuar extendiendo mi reino. Directamente somos responsables de esta situación. Y a continuación, cuando Dios nos envía a hacer algo, cuando Dios hace un llamado, cuando Dios expresa una comisión de la que nos hace responsable, Él no nos deja solos. Sabemos que humanamente es imposible que nosotros hagamos algo por Dios. Sabemos que humanamente no tenemos ni las fuerzas, ni la capacidad. Nadie es suficiente para lo que Dios puede demandar de nuestras vidas. Pero Él no nos deja solos. Y lo siguiente que Él hace es equiparnos. Él nos equipa en esta ocasión. A continuación le dice, ahora, después de darle esa orden de que ellos se ocuparan de extender el reino, Él ahora les equipa sus vidas con lo que van a necesitar. Dice en el versículo 49 del capítulo de Lucas que estamos leyendo, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Hay dos apreciaciones. ¿Tenían ellos el Espíritu Santo? En el texto de Juan dice que en ese momento sopló el Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero hay una connotación, y es que el Espíritu Santo rebose en nuestras vidas, como pasó en Pentecostés, ¿verdad?, en el aposento alto, que vino el Espíritu Santo, se manifestó de una forma plena en sus vidas. Entonces, no basta, o no sé cómo expresarlo sin que se me malentienda. Por supuesto que es suficiente que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, pero debe de estar de una forma plena. De una forma plena. No que nosotros tengamos al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Que realmente seamos capaces de discernir aquello que Dios está hablando a nuestra vida en cada momento. Hay muchas voces alrededor que cada día, en cada momento nos hablan. Son muchas las voces que vienen a nuestra vida. Y es necesario que un hijo de Dios sepa discernir cuál es la voz de su Padre. Cuál es la voz de Dios que te está diciendo en cada momento lo que quieres que haga.
Eso solamente lo podremos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, con el discernimiento que Él nos da. Como la consecuencia más directa de esta equipación que Dios nos proveyó es que desaparece el temor de sus vidas, dando paso a un atrevimiento y un poder sin límites, exponiéndose ahora a apariciones y actos totalmente públicos. Si continuamos, ¿verdad?, con la lectura en el libro de Hechos, donde se manifiesta la vida de la Iglesia, la extensión del reino, podemos vernos, ¿verdad?, cómo el carácter de estos discípulos cambia. Podemos ver que Pedro, una persona temerosa, ahora es una persona atrevida y que no se esconde ante nada. Podemos ver a un Pedro, ¿verdad?, hablando de la palabra con poder y convirtiéndose miles de personas ante la exposición de su palabra, porque estaba hablando la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir practicando o seguir aprendiendo, que no es nuestra palabra, sino la palabra de Dios, que es poderosa, que puede penetrar en los corazones hasta que se conviertan, que puede hablar a sus vidas para que se arrepientan y vean la necesidad que tienen de entregar sus vidas a Dios. Nosotros podemos hacer muchas charlas, muchas conferencias, pero es necesario que la palabra de Dios esté presente en nuestra predicación, porque el poder de la palabra no tiene comparación a todo lo que nosotros podamos decir. La palabra de Dios por sí sola habla, por sí sola quebranta, por sí sola puede hacer que una persona se convierta, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante, como espada de dos filos. Por tanto, que no falte en nuestro mensaje, que no falte la palabra de Dios. Porque si queremos ver señales, si queremos ver milagros, tenemos que usar la palabra de Dios, la palabra que convierte el alma. Amén. Y básicamente pues podríamos hablar de otros detalles, ¿verdad? De cómo Dios también nos carga o nos equipa con autoridad como hijos de Dios. Pero quiero dejarlo aquí, en este pensamiento con estas consecuencias de que la paz de Dios puede gobernar nuestra vida, que tenemos un llamado a proclamar el mensaje del Evangelio, a extender el reino, y que hemos recibido la equipación necesaria para hacerlo. Hemos sido investidos de poder de lo alto por medio del Espíritu Santo. Dios tiene pensamientos de paz y de bien acerca de nosotros y desea darnos esa paz que no es comparable con cualquier placer terrenal, que es efímero, que es temporal. Es algo que nada de este mundo te puede aportar, ni unas vacaciones en una isla paradisíaca nos puede aportar la bendición, ¿verdad?, que nos puede dar la paz de Dios. Él también nos llama a que seamos responsables con este llamado a la hora de extender su reino. Y para eso, pues Dios nos pide que busquemos esa llenura del Espíritu Santo. En nuestra fuerza será imposible, no lo lograremos, pero con su poder, con el Espíritu Santo de nuestra parte, todo esto será posible. Deseo que el Señor te siga bendiciendo en este día y que este mensaje, ¿verdad?, pueda obrar en nuestros corazones con la finalidad y el propósito con el que
Dios pues me ha hablado a mí, porque cada vez que comparto es una palabra que Dios en primer lugar me da a mi corazón. Así que espero poder estar pronto compartiendo entre vosotros, que podamos otra vez, que ahora creo que podremos valorar más un abrazo, un beso, podremos valorar más la cercanía de unos con otros, y espero que así sea, que podamos aprender cada lección que Dios tiene para nosotros en estos momentos, porque somos su iglesia, somos su pueblo, y Dios en primer lugar quiere que aprendamos nosotros. A los discípulos les dijo: ¿acaso no habéis entendido todavía lo que desde tanto tiempo ha estado escrito? Debemos nosotros preguntar lo mismo. ¿Todavía no hemos aprendido? ¿Qué quiere enseñarnos Dios en estos momentos? Muchas gracias por estar ahí, por escucharme, y un beso para todos. Dios os bendiga.